Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a este espacio lleno de sorpresas y noticias exclusivas del mundo de las celebridades. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo un tema que no podrán dejar pasar. Erkan Meriç decidió hablar públicamente y revelar los mensajes privados de Azal, dejando al descubierto una verdad que muchos sospechaban pero nadie había confirmado. ¿Qué fue lo que ella le escribió? ¿Por qué Erkan decidió hacerlo público ahora? Quédense conmigo porque se viene una historia llena de intriga, emoción y frases que encendieron las redes sociales. Todo comenzó hace unas semanas, cuando varios rumores circularon sobre un posible reencuentro entre Erkan Meriç y Azal. En aquel momento, los dos mantenían silencio absoluto y las especulaciones crecían en cada programa de televisión y en cada portal de noticias. Sin embargo, la bomba estalló cuando Erkan compartió en una entrevista fragmentos de los mensajes que había recibido de Azal. Ella me escribió diciendo que quería hablar, que estaba arrepentida y que deseaba recuperar lo que habíamos perdido, confesó el actor con un tono serio y directo que dejó a todos sorprendidos. La confesión no tardó en provocar reacciones entre sus seguidores. Muchas fans de Erkan lo aplaudieron por su sinceridad, mientras que otras se preguntaban si era correcto exponer algo tan personal. Azal, por su parte, no tardó en responder. En sus propias declaraciones dijo, sí, le escribí. Pero no fue para pedir volver, sino para aclarar cosas pendientes. Quise hablar de frente, no para regresar a una relación que ya pertenece al pasado. Estas palabras encendieron aún más la polémica, y la audiencia quedó dividida entre quienes creen la versión de Erkan y quienes defienden a Azal. En medio de esta tormenta mediática, las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de hashtags relacionados con la pareja. Una seguidora escribió, Erkan hizo bien, la verdad siempre sale a la luz, mientras otra respondió, no tenía derecho a exponerla, los mensajes privados deben quedarse privados. La discusión se volvió tendencia y los programas de farándula aprovecharon cada detalle para alimentar la curiosidad de la audiencia. Lo más impactante fueron las frases exactas que Erkan reveló en esa entrevista. Según él, Azal le escribió, Don me istiyordu ama, que en español significa, quería volver, pero. Una frase corta, ambigua y cargada de misterio que dejó a todos con la boca abierta. ¿Qué quiso decir con ese, pero, qué había detrás de esas palabras? Se preguntaban los presentadores de televisión y los fans por igual. Erkan, con una sonrisa enigmática, agregó, ese, pero, es lo que marca toda la diferencia. Si realmente quería volver, hubiera sido claro. No lo fue. Azal, molesta por la forma en que sus palabras fueron interpretadas, declaró en otro programa, mis mensajes fueron sacados de contexto. Lo que escribí tenía un propósito diferente. Nunca pedí regresar, solo quise cerrar un capítulo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La opinión pública ya había tomado partido, y cada declaración se convirtió en un nuevo titular de revista. La historia continuó con un giro inesperado cuando un reconocido periodista de espectáculos reveló que había tenido acceso a conversaciones anteriores entre ambos. Según sus palabras, existían pruebas de que la relación no había terminado de manera tan definitiva como se pensaba, y que durante meses siguieron en contacto secreto, lejos de la mirada pública. Esta revelación encendió aún más la polémica, ya que dejaba entrever que tanto Erkan como Azal habían jugado un doble papel frente a sus seguidores. Las especulaciones se multiplicaron. Algunos medios aseguraron que los dos actores habían planeado en algún momento un regreso mediático como pareja. Mientras que otros insinuaban que todo formaba parte de una estrategia para mantenerse relevantes en la industria del entretenimiento. En los foros de fans se compartían teorías, capturas de pantalla y supuestos audios filtrados, aunque nada de esto pudo ser confirmado al 100%. Sin embargo, lo que estaba claro era que la historia ya no solo se trataba de mensajes privados, sino de una dinámica mucho más compleja de orgullo, heridas pasadas y quizás, sentimientos aún no resueltos.
Mientras tanto, las agendas profesionales de ambos comenzaron a verse afectadas. Productores y directores fueron consultados sobre si trabajarían nuevamente con Ercano Azal, temiendo que la controversia opacara sus futuros proyectos. Algunos afirmaron que el escándalo solo les daba más visibilidad y que eso era positivo, mientras que otros aseguraban que los conflictos personales podían convertirse en un riesgo para los rodajes. Incluso se llegó a hablar de contratos que incluían cláusulas de comportamiento, con el fin de evitar que situaciones privadas terminaran repercutiendo en las producciones. En paralelo, los seguidores continuaban presionando en redes sociales. Cada publicación de Ercan era analizada con lupa, buscando dobles sentidos o indirectas hacia Azal. Ella, por su parte, intentaba mostrarse serena, compartiendo mensajes sobre resiliencia y superación personal, aunque los comentarios no tardaban en recordarle su pasado con el actor. Esta exposición constante comenzó a afectar la imagen de ambos, mientras algunos los veían como víctimas de un amor imposible, otros los acusaban de manipular a la audiencia para ganar notoriedad. Un punto álgido se produjo cuando una cadena de televisión anunció un programa especial dedicado exclusivamente a la relación entre Ercan y Azal. El formato prometía entrevistas con amigos cercanos, excompañeros de rodaje e incluso psicólogos especializados en relaciones mediáticas. La expectativa era tan grande que, antes de su emisión, ya se había vendido la pauta publicitaria completa. El día de la transmisión, millones de espectadores se conectaron, convirtiendo el programa en uno de los más vistos del año. Allí, se expusieron nuevas versiones sobre el famoso pero en los mensajes de Azal, lo que mantuvo viva la discusión durante semanas. Algunos analistas de medios concluyeron que este caso se había convertido en un fenómeno sociocultural, no era solo la historia de dos celebridades, sino un reflejo de cómo la privacidad se ha desdibujado en la era digital. Los mensajes privados, que en otro tiempo hubieran quedado en la intimidad, ahora se transformaban en munición para titulares, debates televisivos y discusiones en línea. Ercan y Azal, más allá de su voluntad, se habían convertido en un ejemplo de la delgada línea entre lo personal y lo público. Con el paso de los meses, el escándalo no parecía apagarse. Cada nueva declaración, cada gesto o publicación en redes sociales reavivaba la conversación. Incluso los clubes de fans internacionales comenzaron a organizar debates virtuales, defendiendo apasionadamente a uno u otro. Lo que inició como una filtración de mensajes terminó por convertirse en una historia de alcance global, analizada en blogs, podcasts y programas de radio en distintos países. Finalmente, algunos expertos en imagen pública recomendaron a ambos actores dar un paso atrás y guardar silencio por un tiempo, con la esperanza de que el torbellino mediático se calmara. Sin embargo, en la industria del entretenimiento, donde la fama y la polémica caminan de la mano, no estaba claro si el silencio era realmente la mejor estrategia. Lo único seguro era que, para Ercan y Azal, aquel pero seguiría siendo una sombra difícil de borrar. Queridas seguidoras, cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes creen que Ercan hizo bien en revelar esos mensajes, o piensan que fue una traición a la intimidad? No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video para que más personas puedan conocer esta historia que tiene a todos hablando. Nos vemos en el próximo contenido con más noticias del mundo de las celebridades.